Pues hola y bienvenidos a un teatro crítico en el que vamos a hablar de una conferencia pronunciada por Gustavo Bueno Martínez el 8 de abril de 1992 en el Teatro Jovellanos de Gijón dentro del ciclo Estación del Miedo, organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y titulado Pavores ecológicos, en el formato artículo que se publicó en 1993 por la revista Abaco en su número 2. Y para tratar de esta conferencia, que luego fue artículo, pues contamos con la compañía de Marcelino Suárez Ardura. Buenas tardes, Marcelino. Hola, ¿qué tal? De Iván Vélez. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. De Rafael Casado, con su primera participación en Teatro Crítico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Axel Juárez, con la diferencia horaria desde México. Buenas tardes, Axel. Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, pues esta conferencia de Gustavo Bueno pues, tiene la estructura de una introducción, un planteamiento de las coordenadas desde las que Gustavo Bueno va a tratar el tema de los pavores ecológicos, los criterios de clasificación de los terrores o pavores ecológicos y luego la operatividad de los modelos, es decir, la crítica a los mismos y el recorrido que va a tener para llegar a una conclusión, a modo de conclusión, ¿no? Pues los resultados a los que llegó Bueno en esta conferencia. Así que, sin más, vamos a dar la palabra a Marcelino Suárez Ardura para que abra camino y los demás nos iremos acoplando en la medida de que podamos y sepamos. Bueno, pues es un honor y un privilegio. Muchas gracias. Pues nada, yo quería comentar lo primero, comentar el artículo desde el punto de vista estilístico. Se ve muy bien que es una conferencia, está escrito con el ritmo y con la, diríamos, prosodia de la conferencia, y por lo tanto es un artículo que se lee con muchísima agilidad y además con muchas notas de ironía por parte de Bueno y se ve constantemente la alusión al público, y entonces es un artículo que es un encanto leer este artículo que después publicó la revista Abaco y luego que Gustavo Bueno Sánchez pues ha abierto al público y tal. En ese sentido, estilísticamente, me parece sensacional, se lee casi de corrido y además como, no sé, yo particularmente como con suspense, ¿no? A ver en qué acaba todo el entramado que está confeccionando aquí. A mí me pareció fenomenal. Y luego, claro, ya desde un punto de vista filosófico, atinente al materialismo filosófico, me parece un artículo pues muy ilustrativo de esa manera de operar de Gustavo Bueno, en el siguiente sentido. Pues, por ejemplo, ya en la introducción, cuando habla del materialismo, no lo hace de una manera genérica, es decir, se ajusta a las coordenadas del tema que va a tratar aquí. Y entonces aquí materialismo es antiformalismo y después materialismo es clasificación, y así nos conduce hacia los modelos que va a establecer. Esta clasificación de los modelos, que luego que yo no voy a nombrar, simplemente voy a decir que hay una clasificación de los modelos que da lugar a 12 modelos y algunos después los recorre y los articula desgranándolos precisamente con precisión en este artículo, es fenomenal. Y lo que quiero destacar es lo siguiente: la importancia que tiene esta clasificación, por ejemplo, desde un punto de vista noseológico. ¿Por qué? Pues porque justamente o más o menos cuando leí el artículo, pues estaba leyendo a un autor francés de la Escuela de Annales que está metido también en la idea de mentalidades y que es Jean Delimot, que además ha escrito mucho sobre religiosidad medieval y moderna, y tiene los famosos libros que son, pues por ejemplo, El miedo en Occidente. Entonces, justamente la escritura del historiador es una escritura que parece que pasa por los temas asépticamente, que no toca estas cuestiones sistemáticas que se ven. Entonces en El miedo en Occidente pues toca pues los distintos miedos, como estas mentalidades. Ahora bien, lo que hace Gustavo Bueno es darnos otra vez una clase de maestría en este sentido. ¿Por qué? Porque el análisis histórico aquí queda en nada. Si no tienes el análisis sistemático, no entiendes nada. Parece que el análisis histórico está presentándote los modelos como una evolución,
en función del ajuste que estos modelos de los que nos habla aquí Bueno tendría con cada una de las épocas. Pero por el análisis de los modelos vemos que estos modelos se reproducen en su parte lógica, que a pesar de que pueden ser muy científicos, pues diríamos que el logos, la lógica material está repitiendo los mismos esquemas y entonces encontramos pues en Hegel a Santo Tomás o en Marx a Santo Tomás o en Rousseau encontramos a San Agustín y así sucesivamente. Y esto, claro, ciento y raya a los historiadores, porque claro, los historiadores aquí están haciendo abstracción de las ideas filosóficas que están cruzando por estos sistemas y lo único que están registrando son estas mentalidades o estas representaciones, como las llama Bueno, las están registrando como hechos históricos, pero estos hechos históricos en su momento no eran hechos históricos, eran puntas de lanza de un sistema de alternativas que están luchando en una interpretación de la humanidad, una interpretación, como diría Bueno en este artículo, cosmológica o telúrica o antrópica o no antrópica, pero interpretaciones que son toma de posturas, y entonces este artículo desde esta perspectiva se ve ahí la dialéctica entre la idea de filosofía y la idea de historia. ¿Por qué? Porque los modelos que están aquí están vistos desde una perspectiva filosófica de la historia, mientras que los que está haciendo Delimot es desde una perspectiva completamente histórica o sociológica, más bien reductiva, y los pone entre paréntesis, mientras que aquí Gustavo Bueno pues entra a la crítica, de ahí la ironía que había en esta conferencia, que hay en esta conferencia. Así que en ese sentido me parece, bueno, pues de una fertilidad, y es más, incluso creo que estos modelos son muy útiles en la actualidad, porque en la actualidad se están constantemente discutiendo cuestiones como las de el cambio climático, las epidemias del COVID, es decir, los pavores siguen activos y creo que un esfuerzo por nuestra parte podría permitir este tipo de clasificaciones y daría muchísimo juego, ya no para rechazar los modelos como anticientíficos o no científicos, porque entonces saldríamos otra vez del plano filosófico, sino para decir que los modelos son representaciones y que el fondo de fenómenos es otra cosa que hay ahí, ¿no? No sé, así para empezar podría decir esto. Muy bien. Iván, pues la pelota está en tu campo. Bueno, pues yo me adhiero a lo que ha dicho Marcelino. Los que tuvimos la fortuna de ver a Bueno hablando pues en conferencias, estando en la sala en la cual hablaba, pues es verdad que esta transcripción te lleva prácticamente a aquellos ambientes que se vivían, ¿no? Y me ha pasado, a ver, yo este artículo lo leí en su día en unas fotocopias de esas que íbamos haciendo casi de forma clandestina por ahí, y lo he vuelto a releer, claro está, hace ya unos días. Y he tenido esa sensación de casi transportarme a esos ambientes que vivíamos en los años 90, que yo en Madrid pues veía Bueno a menudo porque él venía con cierta frecuencia por aquí, por Madrid. Y también me ha pasado lo mismo, le siento repetirme, porque es verdad que hay como un cierto suspense, que ocurría mucho en las conferencias de Bueno, que tú decías, madre mía, qué armazón tan impresionante, qué equilibrios hay que hacer para que esto no se desmorone. Y acababa siempre encontrando una salida y un cierre muy certero siempre en sus intervenciones. Y es una cuestión que me ha venido a la mente pues precisamente por una evocación. Y bueno, la clasificación que hace, también repito las palabras de Marcelino, pues es muy rica y permite efectivamente abordar los pavores actuales. Lo digo porque en los años 90 había una serie de pavores y algunos se mantienen, pero otros han aparecido nuevos y otros se han transformado. Y el contexto histórico también se ha transformado. Es decir, que en el 92, recién caída la Unión Soviética, parecía haberse disipado, en cierto modo, o disuelto ese tiempo de silencio, digo también por citar otro de los trabajos de Bueno, que no lo interpretó como un tiempo de la censura, sino del silencio nuclear.
bueno, pues estábamos en esa finalización o teórica finalización con aquellos acuerdos, además de desarme nuclear, que parecían abrir la vía de la disolución de ciertos pavores, aunque han aparecido otros. Y a mí me sorprendía leer ahora, 30 años después, casi esto, porque algunas de las teorías apocalípticas se han desvanecido. Ya el agujero de la capa de ozono casi nadie habla de él, y otra serie de terroríficos finales que se nos presentaban ya han desaparecido de la escena. Ahora bien, han aparecido otros y han aparecido incluso algunos heraldos apocalípticos. Yo recientemente hice un artículo sobre Greta Thunberg, que me parece que es una especie de apóstol, bueno, que viene a enseñarnos el camino, la salida del mundo apocalíptico al que nos han llevado nuestras acciones. En ese sentido, creo que ya, por entrar un poco en materia, Greta Thunberg vendría, o Thunberg, Greta, como se pronuncia la apellido. Sí, sí. Nos entendemos, la niña o chica esta, ¿no? Claro, ella vendría, la denuncia suya vendría a acusarnos a los hombres. Somos los hombres los que nos hemos cargado el asunto, ¿no? Y claro, esta es una de las partes que analiza, uno de los elementos de la clasificación de bueno. En esta casuística que lo va presentando y va ordenando de los posibles finales catastróficos a los cuales parece ser que nos vemos o no abocados. Entonces, bueno, a mí, por dar una pincelada así rápida y no acaparar mucho tiempo, yo creo que eso es lo que me ha suscitado la relectura de este texto de Bueno, que es verdaderamente interesante y ofrece, como siempre, pues un prisma con el cual enfrentarte a la realidad, por lo menos para disociar unas cosas y otras, y en definitiva ordenarlas, clasificarlas y, perdonar que me enrollo un poquito más, entrar en la medida de lo posible en una conferencia en ese mito de la naturaleza que está siempre gritando sobre nosotros. Yo creo que ese es un tema que debemos tocar. Eso que acabas de decir es fundamental. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Dentro de muchas veces de las inercias, ¿no? que ya están en marcha dentro de la Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿no? Muchas veces se rondan campos que se quieren todavía cartografiar con más precisión, y uno de los que mantiene ese suspense, como el de la conferencia de Bueno, es el del mito de la naturaleza, ¿no? Claro, y bueno, claro. a lo mejor este artículo sirve de empujón para que alguien ya se lance a la palestra. Pues Rafael, cuando quieras. Bueno, pues mira, voy a compartir la presentación. Entonces, bueno, no tengo mucho más que decir lo que ha dicho Marcelino y Iván, pero claro, enlazando con lo del suspense, la ironía y la actualidad del artículo, pues vamos, yo primero que leyéndolo se me vinieron unas preguntas claves para entender la conferencia en el contexto actual. La primera pregunta a mí que me plantea la conferencia es si el miedo ante una catástrofe ambiental, los pavores ecológicos, es racional o simplemente pues, es una sensación de nuestro organismo que tenemos que dominar y pasar páginas. Con la actualidad del Bill Gates, del libro que ha publicado esta semana, pues podríamos decirlo siguiendo la ironía, que si le hacemos caso al Bill Gates o al Bill Dollar, porque algo hay que hacer. La segunda pregunta es si es un medio racional, si el miedo de los pavores ecológicos o epidemiológicos o simbológicos, si es un miedo racional, ¿qué podemos hacer? ¿Qué bloqueos nos impiden ponernos manos a la obra? ¿Qué está pasando aquí? Otra pregunta es, si es racional, ¿por qué hacer algo por el planeta? ¿Por qué tenemos que hacer algo? Pues si Dios ha muerto y aquí no ve nadie, pues o nos cargamos el planeta o lo marcamos, o qué más da. Y otra pregunta también de actualidad es si sentir pavor ecológico es de izquierda o de derecha, de facha o de progre, porque son preguntas que yo creo que se suscitan. Con el tema de la actualidad, pues en el contexto actualísimo de esta semana, pues el libro de Bill Gates de cómo evitar un desastre climático. Y bueno, lo digamos ya con lo del gran reseteo post-COVID y del que se ha hablado en el foro de Davos. Fijaros en los modelos que nos comenta Bueno de terror, el que describe Bill Gates en este libro. Que, vamos, nada más que no al principio dice, aunque he pintado un cuadro bastante desolador. O sea, que él mismo dice que lo que está haciendo es un modelo, es un modelo de terror. Y 1.000 millones de personas favorecidas en el mundo, a la que cuesta solamente de la que le costará aún más a medida que la situación empeore. Es decir, que modelo de terror aquí tenemos.
la idea básica de Bill Gates, porque representa un poco quién es, ¿no? Es que todo eres polvo y en CO2 se va a convertir todo se va a convertir en CO2. Y curiosamente, yo publica el libro en vísperas del miércoles de ceniza y dice que nos tengamos de comer carne, que a partir de ahora carne sintética. O sea que, en fin. Coincidencia, ¿no? Coincidencia. Luego, dice, su agenda, la agenda del Bill Gates es la descarbonización profunda a cero en 2050. China la pospone a 2060 y otra fecha clave es que en 2049 es el centenario de la República Popular de China. Entonces, en temas de los puntos claves, esto no los voy a pasar, de la conferencia de Bueno, en qué se puede servir para abordar la crítica de la actualidad. Pero claro, lo más importante, como se ha dicho ya, es la operatividad de los modelos. Porque la operatividad de los modelos nos pone que ante modelos telúricos, inminentes y antrópicos, pues es racional tener miedo. Es decir, lo estúpido, lo bárbaro es la apatía, es decir, quedarse de brazos cruzados. Es racional porque es una cuestión de operación práctica institucionalmente ante esos problemas. Y el miedo ante los modelos cosmológicos, los lejanos, los que no nos van a afectar hasta dentro de millones de años, no es que sea irracional. Es irracional si lo pensamos a escala milenaria, pero si lo pensamos a escala secular, sí es racional, porque nos lo obliga a reflexionar sobre el presente actual, ¿no? a romper ideología, a romper mitos. Por ejemplo, en el libro de Bill Gates se queda, digamos, en los miedos, en la operatividad de los modelos telúricos, en qué es lo que hay que hacer. Da una lista de lavandería de todas las cosas que están pendientes por hacer y que podemos hacer. Pero en la parte de la reflexión ya de los modelos cosmológicos, ahí ya no entra. Eso ya, esa parte que bueno, le da mucha importancia y que dedica casi la última parte de la conferencia porque es la parte con más enjundia filosófica, esto, por ejemplo, en Bill Gates ni lo tiene en cuenta. La pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer en la actualidad? ¿Cómo nos puede, con esta conferencia, qué conclusiones podemos sacar? Lo que ya se ha dicho también, identificar y clasificar los modelos, determinar la prioridad de los modelos, la lista de medidas objetivas, de pues, la Agenda 2030 de la ONU, la Agenda 2050 de Bill Gates, porque realmente es como una contraagenda. Los planes de China, eso ya los dejamos aparte. Bueno, aquí en el artículo, digamos, se queda aquí y ya pasa a la parte de la reflexión de los modelos cosmológicos. Yo añado que, aparte de pasar a la acción práctica, la labor que queda es la de trituración de esos modelos ideológicos, pero no ya los cosmológicos, sino los telúricos, los inminentes y antrópicos. Es decir, por ejemplo, pues el que nos presenta Bill Gates, o la misma Agenda 2030. Pues si toman la Agenda 2030, empieza a hablar de esferas, personas, planetas, etcétera. Entonces, la trituración de modelos ideológicos, yo pienso que es importante no solamente con un valor académico, ni digamos, ojos que no ven, corazón que no siente, sino que es desbloquear, porque pueden estar haciendo de tapón y de bloqueo a vías que se podrían seguir y que por temas de hacerle caso a esos modelos no lo estamos haciendo. Aquí tenemos las 5 esferas de acción de la Agenda 2030, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz, la alianza. Aquí hay tajo. Por ejemplo, si me permitís pongo un ejemplo, si no lo pongo al final, un ejemplo que conozco de primera mano, que es en incendios forestales. La vacuna, y además los incendios forestales que los tenemos, más pavor que eso, lo tenemos todos los veranos. Vamos, de hecho, de casualidad estoy aquí porque hay un incendio en la Alpujarra, que va a falta poco más que me tenga que ir. Entonces, la vacuna para los incendios. La vacuna para los incendios en muchos de los montes mediterráneos, por ejemplo, es literalmente triturar la vegetación o quemarla, reducirla a CO2, a ceniza. ¿Qué ocurre? Que si tú te pones a hacer eso, vamos, a mí personalmente ha pasado que me hayan llevado a la fiscalía por hacer esa labor. ¿Qué es lo que falta aquí? Pues lo que faltaría primero es triturar la imagen ideológica que tiene el urbanita, una imagen mítica, porque, o metafísica, del ver el monte como un manto verde y que cuanto más espeso y continuo es mejor. Y vamos, es que esa imagen al urbanita típico es que le induce auténtico pavor ver máquinas trabajando en el monte o bomberos pegándole fuego cuando tienen que hacerlo de manera prescrita.
Y el auténtico pavor de los incendios, claro que es, pero es cuando amenaza poblaciones y otro tipo de montes que están en los montes. La segunda pregunta del millón, que es la que, por ejemplo, no se plantea Bill Gates, ni se plantea ningún libro de estos o conferencias, ni Agenda 2030, etc., es la de por qué tenemos que hacer algo. Que esto es lo que Bueno dedica la última parte de su artículo. Pues esto no lo voy a explicar porque es más farragoso, pero en fin, que lo que Bueno nos pone es en la intemperie, o sea, estamos a la intemperie. Olvidémonos de ideología, de cualquier recubierta ideológica, y que tenemos que ponernos manos a la obra pues con lo que tenemos. El cambio climático, la ideología de los pavores, que es la pregunta que había planteado sobre si sentir pavores es de izquierda o de derecha, o es de facha o de progre. Vamos a ver. La Agenda 2030, la versión original en inglés en la ONU, pues es la 2030 Agenda Sustainable Development, en inglés bien dicho, como se diga. Entonces, pero claro, en español, Sustainable tiene dos acepciones, que además que se toman indistintamente, nada más que hay que teclear en internet. O bien se toma como sostenible, como desarrollo sostenible, o como desarrollo sustentable. Entonces, claro, esto aquí, aplicando la teoría política del materialismo filosófico, nos permite hacer una distinción que yo creo que es clave, porque sostenible es cuando se quiere hacer hincapié en la capa conjuntiva, ¿no? Digamos que continúe la fiesta, que no se pare. Y sustentable se usa cuando se quiere hacer hincapié, pero en la capa basal. Es decir, que la fiesta continúe, pero que sea consistente, que conserve su consistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, para la izquierda definida de inspiración marxista, pues la naturaleza eterna e inagotable, pues aquí quien dijo miedo. Caso de China, la sexta generación de izquierda. China implementará plenamente la Agenda 2030. En Davos 2020 ya ha dicho que el mundo no volverá a ser como fue en el pasado. Ahí va. A ver, un momento. Entonces, la izquierda divagante. La izquierda divagante es como un poco como si el nivel de lucha de clases, del que habla Bueno cuando las poblaciones de la izquierda, se reprodujera o, digamos, se equiparara en la lucha de la biocenosis, o a la inversa, digamos, una biocenosis sin fronteras. La izquierda extravagante. La izquierda extravagante, esta está en la línea del Cántico de las Criaturas de San Francisco, de así. Florecillas celestiales. La izquierda fundamentalista, esta es la peligrosa, porque esta es la que está, vamos, esto lo oí el otro día en la radio, de declarar persona jurídica a la tierra y de incluir en el Código Penal el ecocidio, pero ojo, al mismo nivel del genocidio. Entonces, aquí el fundamentalismo tiene que ver con el marchar modelo ecológico y lo sostenible. Aquí, o sea, el ecologismo como filosofía de vida. Pero entonces, la crítica al desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030, la de Pablo Iglesias, en fin, lo que ahora marca un poco la actualidad y la pauta. Una crítica al desarrollo sostenible, una crítica pone el acento en la parte del desarrollo. El desarrollo sostenible critica el desarrollo y lo sustituye, en vez de desarrollo, retirada sostenible. Este es el de la Jay Lovelo, el de Gaia. ¿Vale? Claro, esta crítica es la que nosotros nos da la pista en la sección española de sostenible, el que hace el pie en la capa conjuntiva. Hay otra crítica también actualísima que pone el acento, en vez de desarrollo, lo pone en sostenible. Y entonces lo cambia por regenerativo. Entonces sería desarrollo regenerativo, que esta sería en la acepción española de sustentable. Entonces, con esta crítica que se está haciendo al desarrollo sostenible, los defensores de la Agenda 2030, digamos que quedan fuera de juego, porque sería más de lo mismo. O sea, no podemos decir ni que ni izquierda ni derecha, es que ni siquiera se considera como sostenible, como defendible. Y los detractores, por ejemplo, de la Agenda 2030. ¿Se puede impugnar toda la Agenda 2030, por ejemplo, por motivos patrióticos, nacionalistas, etc.? Pues se podría, pero aquí quedan todavía contradicciones sin responder, porque destruir tu territorio, eso es patriótico. ¿Hay otra alternativa eutásica dentro del orden internacional? Sin contradicciones sin resolver. Estupendo, Rafael. Está muy bien. Pues le damos paso a Axel. Bueno, Alberto, pues primero siempre agradecer
la labor que tú has realizado de organizar los programas en torno a los textos que el profesor Bueno Sánchez ha ido publicando, que estaban un poco escondidos o no eran tan conocidos, ¿no? Es algo muy importante para su difusión. Dicho esto, y tal vez para ir recopilar y decir algo diferente, pero recopilando lo que han dicho todos, concuerdo plenamente, se podría por lo menos partir de dos aspectos en torno al texto. El primero, que Marcelino e Iván lo comentaban, que es este modo de hacer filosofía. Yo creo que hay que hacer hincapié en ello, porque es un ejemplo de un tratamiento estrictamente filosófico ante los problemas que se van presentando justamente en la marcha del mundo. Y eso es muy importante, porque nos da el camino y es una guía. ¿En qué sentido? Lo que el maestro Bueno escribió, dijo, está allí, está plasmado y es para nosotros, bueno, textos a estudiar. Hay que dedicarle toda una vida literal al estudiar la obra del maestro para poder entenderla. Pero sin embargo, para ser consecuentes con nuestro materialismo, en el análisis de nuevos y viejos problemas o de situaciones que se van presentando o de aquellos temas que el profesor no tratara explícitamente y poderlos abordar desde una perspectiva del materialismo filosófico, ese es el gran reto, ¿no? Ese es el deber, ¿no?, de todos nosotros que tomamos como sistema el materialismo filosófico. Y en ese sentido, el texto es un ejemplo de cómo se filosofa de forma materialista, ¿no? Y yo aquí simplemente anotar lo siguiente, que ya lo decía Marcelino. ¿Cómo aborda el profesor Bueno la cuestión del materialismo en esos contextos tan definidos y que retoma algo que resulta realmente aleccionador? Cuando a veces se puede tornar un lugar común en nuestro entorno, pero es algo muy profundo en realidad. Cuando dice el profesor Bueno, ese es el sentido más estricto y más puro de la filosofía en la tradición de Platón, el de clasificar. Y este proceso de clasificación no es gratuito, no es una exquisitez. Tal vez a alguien que lee el texto se va acercando a la obra del maestro y ve ahí algunos enredos, no, es exactamente lo contrario, porque la posibilidad de clasificar uno está, la capacidad que tienen nuestras ideas filosóficas para poder clasificar las posturas, las posiciones, las tesis contrarias o alternas, o al menos saber en qué posiciones están cada una de las tesis, y a partir de ahí dar nuestra perspectiva materialista. Esa es la idea de la dialéctica en filosofía principalmente, ¿no? Bueno, para avanzar, pero hacer hincapié en ello. Y simplemente para cerrar este primer comentario, no quiero dilatarme, yo sé que la idea es que nuestro auditorio lea el texto, pero vale la pena comentar en tanto esto, insistir en esto, como una forma, como un modo de hacer filosofía. Cuando el profesor Bueno, y eso tal vez también ayuda a nuestro auditorio a ir ubicando lo que hemos aquí expuesto todos nosotros, esos tres criterios que da para clasificar, para encuadrar los distintos, ¿y por qué los denomina modelos el profesor Bueno en este caso? Como hipótesis. Aquí la idea de modelo es el de hipótesis, ¿no? Y el primero de ellos es, fíjense cómo empieza, ¿no? Son tres criterios bajo los que va a organizar esas 12 posibilidades o concepciones, mejor dicho, de catástrofes ecológicas, de alguna manera, ¿no? El primero lo denomina el profesor Bueno de carácter lógico, en sentido amplio, lógico material. El segundo, eso creo que va encuadrando nuestro auditorio, de la relación de estos modelos respecto a los propios hombres. De ahí que la clasificación sea si son antrópicos o no antrópicos, es decir, si el hombre incide en ellos o no incide. Es muy importante. Claro, en el aspecto lógico, pues serán aquellos que son mitológicos, literalmente apela a seres extranaturales o extrahumanos, o metafísicos, ¿no? Como toda la tradición presocrática, que en el fondo es a la que constantemente remite el profesor Bueno. Por ejemplo, lo de Lucrecio, las cosas de la naturaleza, ese poema tan célebre, en fin. Y por último, el otro criterio que toma, que es el radio de acción que puede tener este modelo. Si refiere a la Tierra, y de ahí que sea telúrico, ajea incluso a sus capas de la estratosfera, en fin, o que sea cosmológico. Y eso es muy importante. Aquí un breve matiz, ahondando, digamos, de manera filosófica, porque esta cuestión cosmológica, a la par que hay un espacio antropológico, y es algo que hay que explorar dentro de la filosofía materialista y de la obra del maestro Bueno, es
a lo que el maestro denominó el espacio cosmológico, que por ejemplo lo remite, se deja ver en el ego trascendental, pero lo remite, por ejemplo, en ese texto, en esos artículos que el profesor Bueno aborda en la clasificación de las disciplinas filosóficas, por ejemplo. Hay un rubro en donde él dice disciplinas que atienden al espacio cosmológico. Yo creo que ese es un camino para entrever y analizar. Bueno, en fin, para ir avanzando. Y el otro punto que yo quería hacer hincapié, claro, aquí por ejemplo se puede tomar el texto, aparte de esta cuestión, de este modo de operar filosóficamente, el otro, por ejemplo, atendiendo a la idea de miedo o de pavor, es algo extraordinario. Pero, y aquí quiero incidir un poco más, esas ideas, analizarlas filosóficamente de manera seria, por ejemplo, la idea de amor. Me viene ahora que, por ejemplo, hubo una polémica hace años donde estaba Tilana y Tres Guerras, me parece, ¿no? Sobre la idea del amor, que parece algo backward, no importa, pero tratarlas filosóficamente, qué difícil es, y más desde una perspectiva materialista. Por ejemplo, pasa ahí con la idea de miedo o de pavor, ¿no? Y ahí nos da una gran pista enorme el profesor Bueno. Es el antiformalismo. Hay que clasificar y ver en qué contexto se puede dar ese miedo o ese pavor. En fin. Y el otro aspecto en el que yo quiero incidir, que ahora no sería este, es el aspecto del ecologismo, que eso se lo comentaba Alberto cuando comentábamos lo de organizar el programa, porque amablemente me invitó también. Es decir, yo creo que el texto nos da una clara guía, un conjunto de tesis que dan cara y dan frente a estas tesis, esos movimientos ecologistas. Yo creo que esa es una de las grandes aportes del texto, entre otros muchísimos, pero ese es un aspecto fundamental, que nos da una base para desde el materialismo filosófico criticar a ese ecologismo. Y yo creo que en esa crítica del ecologismo se desbrozan dos aspectos fundamentales. Uno, que ya lo decíamos ya todos acá, pero que es muy importante, la idea de naturaleza. La idea de naturaleza, que para alguien que no está relacionado con cuestiones filosóficas o esos temas, pues le parece una palabra de lo más normal. La naturaleza son los árboles, son las ardillas, y sin embargo, a escala ontológica, lo que implica decir la naturaleza con mayúscula, es una de las cosas más metafísicas y más monistas que pueda haber. ¿Por qué? Porque en el fondo, a lo que se refieren o pretenden connotar cuando dicen naturaleza, es a un conjunto de fenómenos muy diversos, si nos referimos a aspectos ecológicos, a fenómenos y entidades, ¿no? Fenómenos como la lluvia, huracanes, bosques, procesos de mares, en fin, procesos climáticos, de suerte que son una pluralidad de fenómenos, una pluralidad de entidades. Y cuando alguien dice la naturaleza, está ocupando esa pluralidad de fenómenos muy diversos, de procesos muy diversos, de entidades muy diversas, y uniéndolas, refundiéndolas en un término monista como naturaleza, pero encima dándole sustantividad propia, vida propia. Si la naturaleza existe como una unidad, y ese es el núcleo del mito de la naturaleza, que es realmente aberrante. De ahí, por ejemplo, y yo concluyo, no quiero abusar, la idea de amor a la naturaleza. No cabe mayor idea, ya no solo cursi, sino metafísica y mitológica, ¿no? Yo amo a la naturaleza, y esto no es broma. En la facultad de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, había una profesora que a los alumnos de comunicación les hacía abrazar un árbol. No, pero literal. Entonces, eso es lo que implica en el fondo. O sea, las ideas filosóficas que están detrás de esta metafísica, es esto. Yo creo que nos abre el camino el texto para criticar esta perspectiva ecologista, ¿no? Y por último, ese es mi último comentario. Creo que se puede también abordar esta cuestión del ecologismo si seguimos la línea del texto en su crítica, que se puede partir de ahí respecto al movimiento ecologista, desde un punto de vista político. Me parece que también se puede abordar los problemas ecológicos, ya no desde el ecologismo, que es distinto. ¿En qué sentido? Yo creo que el núcleo fundamental de la perspectiva o de la ideología que tiene el ecologismo es la idea de naturaleza. Y esto es fundamental, porque realmente cuando se habla de la naturaleza, es uno de los términos más monistas, más metafísicos que pueda haber, que tal vez para alguien que no está relacionado con esas cuestiones filosóficas le parezca una palabra inocente o normal, ¿no? Decíamos, es el árbol, es un mar, es un río, son las ardillas, pero que sin embargo
su uso, sobre todo dentro de esas coordenadas ideológicas del movimiento ecologista, se vuelve realmente en una idea nefasta, porque en el fondo lo que intentan denotar con naturaleza, al menos a esta escala, es un conjunto de fenómenos, de entidades y de procesos ecológicos muy diferentes, muy, muy diversos. Se remite, puede ser a cuestiones de vegetación, de mares, de ríos, de procesos climatológicos, ¿no? La lluvia, un huracán, en fin. Y esa pluralidad de fenómenos, de entidades y de procesos, lo que hacen cuando se aborda la idea de naturaleza es refundirlos, decíamos, en una unidad monista, pero que lo peor no solamente es esa refundición de una pluralidad de fenómenos, de procesos, de entidades, sino que la sustantivan dándole vida propia, casi personal. Entonces, no solamente es ese proceso justo en el sentido estricto de hipóstasis, ¿no? De hipostasización de un conjunto de fenómenos, entidades, es una pluralidad en el fondo, y conjuntarla en una unidad, pero encima a una unidad a la que le dan vida propia. Entonces, la naturaleza existe por sí como unidad, de la idea de la madre naturaleza. No lastimes a la naturaleza como si eso estuviera diciendo algo, no está diciendo nada. Comentábamos, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, había una profesora de los alumnos de comunicación que literal, o sea, yo lo vi, sacaba a los alumnos a los jardines que había por ahí a abrazar un árbol. Eso es real, abrazar los árboles. Y de ahí se deriva esta idea, o se predica esta idea de amor a la naturaleza. No se está diciendo realmente nada, porque la naturaleza en ese sentido no existe. Esa naturaleza con N mayúscula no existe, ¿no? Porque es una pluralidad muy diversa de fenómenos, de entidades, de procesos que se refunden en esa unidad, y encima es una unidad a la que le pretenden dar una vida propia, una personalidad propia, ¿no? Yo creo que este es el núcleo, para cerrar, este es el núcleo de la ideología ecologista, la idea de naturaleza. Y por último, como última participación, yo quisiera abordar lo siguiente, que los problemas ecológicos, ya no ecologistas, y al margen de esa crítica que desde el materialismo filosófico se tiene que hacer a la ideología ecologista, que hay sin duda alguna implicaciones políticas de esos problemas, llamémoslo así, ecológicos. ¿En qué sentido? Decíamos que desde la perspectiva del materialismo político, de la teoría política materialista, la sociedad política es mucho más allá que su núcleo, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra idea del espacio antropológico. Y el núcleo es fundamentalmente circular, es decir, tiene que ver de las relaciones de los seres humanos con otros seres humanos. Y esa es la gran diferencia de la idea del materialismo político frente a los formalismos políticos, en donde en el cuerpo esencial de la sociedad política están incluidos otros elementos no circulares del espacio antropológico en el cuerpo de la política. En este caso remitimos fundamentalmente a elementos radiales del entorno ecológico. Eso es fundamental, que tienen que ver esencialmente con la capa basal, es decir, son los minerales, son las tierras cultivables, son las fuentes de energía, y hoy ese es todo un tema. Entonces, desde una perspectiva como problema político me parece que desde el materialismo podemos analizar estos problemas también como un problema político, sin caer, desde luego, sin caer de ninguna manera en ese izquierdismo fundamentalista, cuyo una de las vertientes es ese ecologismo metafísico y racional. Yo quiero cerrar con esto, esa es mi conclusión. Por ejemplo, de los diferentes modelos que decíamos, de estos problemas, de esas catástrofes ecológicas, están aquellos que son antrópicos, es decir, que tienen que ver con los seres humanos. Y uno de ellos son las cuestiones de la explosión demográfica, del desarrollo demográfico que han tenido, pues, el género humano biológicamente. Pero aquí está otra gran diferencia y otra gran crítica del materialismo filosófico al ecologismo, que son dos ideas pilares, la idea de naturaleza, y aunque ellos no se den cuenta, la idea de hombre, porque claro, todo el mundo dice, bueno, de esos muchachos, ¿no? Sean los socialdemócratas, el fundamentalismo de izquierda, dicen, hay que detener nuestra producción de CO2, o sea, detener la vida industrial, hay que detener las fuentes de energía que aún provienen del carbón, etcétera, incluso las hidroeléctricas también, y en clima atacan a la energía nuclear.
que es de las más limpias que puede haber, no se me ocurre otra más limpia que la energía nuclear, y con la capacidad de sostener nuestras sociedades industriales. Entonces hay que detenerla. Aquí está otra perspectiva absolutamente metafísica, solidaria de la idea de naturaleza, que es la idea de hombre como unidad política e histórica, y eso no existe, porque la humanidad en sentido histórico y político no existe, sino que estamos divididos en este momento de la historia en estados. Y cierro, ¿cuál es la relación? Claro, cuando todos estamos de acuerdo que no podemos llegar a los 30.000 millones de seres humanos, es desastroso, pero no hay que olvidar que eso está dividido en estados y en sociedades políticas. Y yo cierro, concluyo, ¿cuál es el nexo? Perdón por extenderme un poco. Por ejemplo, el caso de México con Estados Unidos. Si la población mexicana hubiera caído en su evolución y su desarrollo demográfico y no hubiera avanzado más, sobre todo a partir de los años 70, sin duda alguna los norteamericanos nos habrían capturado por completo en términos políticos. Y ha pasado el proceso exactamente inverso. Nuestra sociedad, nuestro proceso demográfico que tendió a la expansión, lo que pasó fue lo contrario, que tenemos más de 20 millones de mexicanos en suelo norteamericano. O sea, aquí vuelve la cuestión política. Entonces no es tan fácil, conclusión, no es tan fácil como dicen esos muchachos ecologistas, esta idea de naturaleza y de hombre y de parar todo. Yo me detengo, perdón que me haya dilatado, es lo que yo quería decir, perdón. No, está fenomenal. Sí, era que quería decir, vamos, es que ha dado en el clavo fundamentalmente con este asunto, ¿no? Y que además y eso es lo que dice, bueno, dice, ¿qué ocurriría con un pueblo determinado cuya reducción demográfica supone la desaparición? Esta es la cuestión clave. Es decir, los pavores ecológicos tienen que ir acompañados de una actuación racional, porque si no, algunos pueblos se extinguirían frente a otros. Es decir, que en última instancia, ante lo que estamos es ante procesos de biocenosis de unas sociedades políticas respecto a otras. Axel lo ha ejemplificado perfectamente. Se me ocurre pensar también cómo este mismo asunto lo recoge Bueno en el artículo dedicado al libro de Fukuyama sobre el fin de la historia. Efectivamente, no hay posibilidad de fin de la historia, o este fin de la historia propuesto por Fukuyama es una pura ideología, porque hay pueblos que todavía se sienten con necesidad de decir muchas cosas, sociedades políticas. Y además, habría que ponerlo también en conexión, lo que ha dicho Axel, con la cuestión de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es ni más ni menos que la capacidad de carga de un entorno determinado. Esa es la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad pesquera consiste en la capacidad de carga de los cardúmenes para que no se agote la pesca indefinida, de manera indefinida. Entonces, claro, si determinadas sociedades políticas, utilizando aquí el argumento basal, imponen a otras sociedades políticas determinados protocolos en un contexto muy preciso, pues unas sociedades políticas no se desarrollan frente a otras que ya han llegado a un estadio. Es decir, que la idea de sostenibilidad y de capacidad de carga, para emplear la terminología marxista, habrá que verla según el desarrollo de las fuerzas de producción, según el desarrollo tecnológico de cada momento, es decir, según el momento histórico, que eso lo dice Marx y lo decía Bueno también, ¿no? Así que en ese sentido ha dado en el clavo perfectamente. A mi juicio, el artículo de Bueno permite, tirando del hilo, sacar todas estas conclusiones y estas reflexiones. Yo añadiría, si os parece, ¿no? Creo que el artículo involucra la idea de humanidad de una manera clarísima, porque lo antrópico nos concierne a todos, ¿no? Claro. Digamos que todos somos igual de antrópicos, por más que unos dejen más huella de carbono que otro, pero bueno, digamos que el sujeto que nos llevaría al apocalipsis, que bueno, claro, el sujeto no existe, pero bueno, por emplear esa metáfora, sería ese género humano. Pero luego, además, cuando se habla de ecología, dadas el tiempo que ha pasado desde este artículo, aunque ya estaban apuntadas muchas de esas líneas, ¿hasta dónde llegamos con la ecología? ¿La ecología concierne únicamente al planeta Tierra dividido, como bien ha dicho Axel, y es algo que remarcamos insistentemente, en naciones, es decir, en mapas? Este es físico, pero el reverso es político y tiene unos colores muy concretos, o va más allá. Lo digo porque ayer, me parece que es ayer, llegó a Marte una nave llamada Perseverancia, no lo voy a decir en inglés porque no procede en
en este entorno. Claro, ¿hasta qué punto se amplía hasta qué punto desde este puritanismo ecologista estamos autorizados, el género humano, que ya sabemos que no es el género humano, serían los Estados Unidos o serían las potencias que han lanzado el cohete o la nave, como se dice, y ese tractorcito que va a moverse por ahí, o como se llame, a alterar esa parte que es de la naturaleza, porque ¿dónde acaba la naturaleza también? Es que, claro, los problemas que arrostra este tipo de trabajos como el de Bueno son enormes. ¿Hasta dónde acaba nuestra...? Claro, como mínimo acabará hasta donde podamos llegar, ¿no? Y ya estamos llegando, ya se llegó en su momento a la Luna, ahora estamos llegando a Marte y allí podrían aparecer, entiendo que no van a aparecer, elementos angulares que complicarían más todo este asunto. Estoy refiriéndome a los famosos extraterrestres, que además que todos vemos su conexión con los demonios con las personas no humanas a las que tan acostumbrados estamos en la tradición cristiana. Es decir, que el problema es enorme e involucra ideas pues casi que se nos escapan de escala porque son puras idealizaciones, me parece a mí. Sí, mira, vamos, yo además aprovechando que está Marcelino, que bueno, yo no sabía que venía, pero bueno, aprovechando, precisamente el otro día vi un teatro crítico suyo, donde hablaba de la idea de concepto conjugado de medio y sociedad. Y bueno, Marcelino está que entendí yo bien. Entonces, vamos, y hablando ya de lo que se ha hablado, del amor del hombre hacia la tierra y lo que ha dicho Iván del eje angular, yo se me ocurre, a ver lo que Marcelino opina, que, por ejemplo, y también tiene mucho que ver con lo de los pavores. Vamos, Félix Rodríguez de la Fuente, en el primer programa suyo que emite en televisión, habla de la angustia ecológica. O sea, parece como si ya... Eso es del 74, ¿eh? Él habla ya de angustia ecológica, no pavores, habla de angustia. Y el título de su programa sabemos que es El hombre y la tierra. Y siempre confronta el hombre y la tierra. Son como dos esferas completamente ahí enfrentadas, vamos, teniendo y del cuidado, teniendo que el hombre cuidar, pero no se sabe muy bien si está dentro, si está fuera. Y bueno, y aparte de toda la influencia que ha tenido en el ecologismo español e incluso internacional, en la figura de Félix Rodríguez. Sí, es un título que parece que está tomado de la obra de Eliseo Reclus, el geógrafo francés, que tiene una enciclopedia que precisamente se titula así, El hombre y la tierra, y en la que hace una introducción completamente metafísica sobre el papel del hombre en la tierra, como algo así como el hombre como la conciencia de la naturaleza, dice Reclus. Seguramente, yo no sé hasta qué punto, porque lo desconozco este asunto, pero seguramente alguna influencia a través de los ecólogos, porque los ecólogos y los geógrafos y tal, pues tienen a Eliseo Reclus como en un pedestal también, ¿no? Sobre todo los geógrafos físicos y también los geógrafos humanos. Entonces, claro, el caso de Félix Rodríguez de la Fuente, en esa especie de angustia sobre la angustia ecológica, en el fondo la angustia es el pavor y seguramente que analizando sus intervenciones en los distintos programas podríamos rápidamente incluirlo en uno de estos modelos. Yo defiendo que estos modelos de Gustavo Bueno, a mí me parece que son modelos que no ha pasado el tiempo por ellos. Es decir, que a pesar de que algunos, como muy bien dijo Iván, han quedado completamente muertos por la propia historia porque han surgido cosas nuevas y han quedado enterrados en arqueología, algunos otros, desde un punto de vista lógico, repiten esos esquemas lógicos de pensamiento, son ideologías. Bueno, las está pensando aquí como modelos nematológicos, es más, como modelos nematológicos que tienen una parte de verdad, es decir, que se pueden acoger a una verdad sin perjuicio de que las representaciones sean completamente falaces, que sean apariencias incluso falaces. Sí, Marcelino, porque además lo interesante sería, bueno, y según pasa el tiempo, para que se quiera entretener con estas cosas, ver cómo van apareciendo nuevos rótulos, si se quiere, sí, con una carga ideológica muy potente, como tú bien dices, es decir, por la capa de ozono, ¿por qué aparece y desaparece? Perdón, el agujero de la capa de ozono, ¿por qué aparece en los medios y deja de aparecer en favor de otro problema, de otro pavoroso problema? Es lo curioso. Claro, aquí no seamos ingenuos, aquí también intervienen intereses de carácter económico, político, y por lo tanto
esa especie de análisis aséptico de los problemas que nos conciernen es, bueno, pues pura metafísica. Pero vamos, que yo creo que, insisto en mi idea, el prisma que nos ofrece Bueno nos permite abordar, analizar todas las Gretas que se nos vayan sucediendo, porque ahora tenemos a una, pero en el futuro vendrá alguien a anunciarnos, otro profeta, indicándonos además no solo el problema, sino la posible solución, y esa posible solución pues también tiene casi siempre un lado espurio, ¿no? Esto que se está comentando ahora, que se nos sugiere que hay que comer carne sintética en determinados ambientes, bueno, alguien tendrá que producirla y evidentemente ahí habrá intereses creados. Claro. Cuando se habla, por ejemplo, del consumo de cerdo, pues quienes hacen esos análisis de lo bueno o malo que es ese consumo, por ejemplo, pues pueden tener vínculos con el mundo musulmán o no. Es decir, que como tú bien dices, subyace bajo todo este tipo de visiones del mundo, y claro, fíjate si se complica el mundo, ¿eh? Otra de las palabras que nos meten en otro charco, ¿verdad? Pues intereses de todo tipo, y religiosos, económicos, políticos, en fin, que ingenuidades las justas. Y por eso artículos como este a mí me parecen absolutamente esenciales porque, insisto, Bueno, además se veía que estaba absolutamente al día, habla hasta de una revista que acaba de salir y tal. Bueno, pues con esta misma criba se puede clasificar, como bien decía Juárez, porque es muy importante esa labor y esa práctica platónica, todo el material que se nos vaya ofreciendo, porque va a ser constante. Va a ser constante, como bien sabemos, además con agendas ya de carácter global o pretendidamente global. Y que chocan, por cierto, que chocan, por ejemplo, con sociedades que no se ajustan a la perfección con aquellas desde las cuales aparecen estas teorías y posibles soluciones. Estoy pensando en los PIG, que además tienen mucho... no, los PIG no, en los... Sí, China, India... ¿cómo se llama ese colectivo? BRIC, ¿no? PIG somos nosotros, perdón. PIG somos nosotros. PIG somos Italia, España. Claro, son además una serie de... Los BRIC son unas sociedades demográficamente muy potentes. Claro, muy potentes. ¿Cómo los metes en vereda diciéndoles pues que no puede salir humo de esas chimeneas? Claro, es que tienen que comer. Entonces, el problema es enorme. Y claro, una de las formas, que es por lo que ha chocado Greta recientemente, cuando la han quemado en efigie y otra serie de celebridades, es pues que cuando viene ella con estas cantinelas, los otros dicen, bueno, ya, pues perdón, es que estoy intentando comer. Un poco lo que pasó en su momento con los socialistas bobalicones españoles que fueron a la Unión Soviética, buscando la libertad. Bueno, es que estamos en otro asunto, ¿no? Claro, es efectivamente, tienes razón. Y además en esas ideologías es lo que dice Bueno, ¿no? Cuando los alemanes de la parte este del muro de Berlín gritaban libertad, la libertad se realizaba en el Ford que iban a comprar o en el Mercedes que estaba a la otra parte, a la parte occidental del muro de Berlín. Es decir, la libertad era la libertad del mercado pletórico. No, y por poner un ejemplo cinematográfico español que a mí me llamó mucho la atención, no sé si lo habréis visto, si no os la recomiendo, una película que se llama Surcos, hecha por Eugenio Montes, un falangista del momento. Claro, la Arcadia es el campo, el lugar donde está todo lo peor, pues la explotación sexual, el humo, el ajetreo, es la ciudad. Es decir, estos modelos están ciudad, campo, todo este tipo de problemas están presentes en muchísimos ámbitos de la realidad. Ámbitos económicos, artísticos, ideológicos. Y, en fin, quiero decir que a escala planetaria, que es como se plantean los pavores ecológicos, claro, el choque que tienen, el baño de realidad que se llevan estos heraldos, que ya digo, pues es como el de aquel clérigo que hace unos años fue a la isla de Sentinel a convertir a aquellos indígenas y nada más llegar pues se lo cargaron, como es lógico y normal, ¿no? Es decir, que el baño de realidad es enorme, o de humo. Sí. Rafael. Sí, no, lo de los modelos claro, que es la clave, porque empieza a hablar la conferencia empieza con el miedo, pero no ecológico, sino que era una conferencia del miedo en general que se da 2 años antes de publicarse en la revista.
Y cuando ataca el formalismo del terror, lo hace girar en torno a los modelos. Primero dice en torno a los contextos, pero luego se cuida bien decir que más que contexto es modelo ideológico formado por ideas. Y para no confundirnos con contextos determinados de la ciencia, que vayan a una causalidad, sino que son modelos ideológicos. Porque, por ejemplo, la medida de, para no llevar a confusión, la medida de comer carne sintética, no comer vaca, coño, es que eso cambia la geografía asturiana, gallega y de toda Sierra Morena. Es que cualquier cosa que mueva en un sitio te lo mueve todo. Por eso los modelos no son contextos, sino son modelos ideológicos. Por eso hay que triturarlo. Hay que triturar la parte ideológica, porque no son un contexto determinante. Es una ideología y que una medida que tome, las repercusiones que tiene no están calculadas. Pues acaso dar una serie de comentarios a forma de conclusión, ¿no? Creo que hemos tenido la posibilidad de exponer lo central que podía atacar y que ataca el texto, ¿no? Un primer elemento que yo quisiera subrayar es, hay un gusto muy amplio, a veces pues sí, del público en general, con los temas de la cosmología, ¿no? Y estos libros se venden enormemente, los libros como los de Hawking, y se ven como una especie de sabios transmundanos, ¿no? Porque están ya más allá del mundo, están más allá de Gea. Y sin embargo, aunque pues yo en lo personal pues no se envidiaría su conocimiento de la física clásica, a lo mejor, de las matemáticas, sin duda, ¿no? Del cálculo, pero sus ideas filosóficas son sumamente vulgares, sumamente primitivas, que rayan con las ideas más infantiles que pueda tener. Y yo creo que el texto, de manera objetiva, para que no sea solamente panfletario lo que estoy diciendo, nos demuestra algo en la objetividad de las ideas, porque las ideas son objetivas, las ideas, y se van engarzando al margen de nuestras voluntades. O sea, esa es la idea fundamental de M3, ¿no? A lo que voy es lo siguiente: cómo el profesor Bueno relaciona la idea del fin del mundo, de la catástrofe del mundo, de Lactancio, con las de este muchacho Griven, ¿no? Este cosmólogo, incluso las de Hawking, ¿no? Cuando sí. Es muy interesante. Es decir, ¿eso qué nos viene a denotar? Bueno, fundamentalmente que esta filosofía de los cosmólogos, que ya nuestro amigo Madrid ha expuesto en ese libro, pero tiene muchísimo que ver con los presocráticos. Entonces, eso es importante que lo advierta en nuestra audiencia o a quien gusta mucho estos libros, la relación entre los modelos y concepciones del mundo de los cosmólogos y la filosofía de los presocráticos es directa, pero es directa en cuanto a su concatenación de ideas objetivas, ¿no? Incluso muchas veces la relación entre el apocalipsis, la relación que hace San Juan del Apocalipsis y las que da Hawking o de Griven, pero es exactamente igual. O las de Lactancio, se caerá el mundo, se caerán las estrellas, bueno, es lo mismo, los fotones se entrarán en reversa y los ríos irán hacia atrás. No se diga ya ni siquiera es científico, es que es filosóficamente, ontológicamente, son metafísicas, pues sí, presocráticas, con todo y el valor y el respeto que tenemos nosotros por los presocráticos, ¿verdad? Claro, porque no tienen ya los referenciales fisicalistas, y al no tener eso nociológicamente están hablando sobre la nada. Están hablando sobre la nada. Por eso cuando dicen en 15,000 millones de años, y es cuando dice el profesor Bueno, es que no estamos hablando, no podemos perfilarlo, no tenemos nada que decir ni nada que citar. Es primero. En segundo, rápido, ya solo lo enuncio, la construcción que se puede seguir sacando del texto en pequeñas pistas, pero que en el fondo es el trasfondo general, la construcción de la idea mítica y del mito de la naturaleza, por ejemplo. ¿Cómo se empieza conformando la idea de la naturaleza? Porque las ideas también son históricas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, lo de Lucrecio, eso es un papel importante, creo que ahí fue cuando se nos cortó, ¿no? Con ese célebre poema que tenía, lo de las cosas de la naturaleza, ¿no? De Rerum Natura. De Rerum Natura, exacto, es el proceso de construcción de esa idea mítica de naturaleza. Y por último, lo que insistíamos, ¿no? Que con esto me silencio, los problemas que tienen que ver con la capa basal. Y esto con un ejemplo que hemos tenido en México, yo creo que se va a entender perfectamente bien. Se ha criticado mucho, uno de los factores pues, más positivos que tiene López Obrador, yo creo que el único, sinceramente el único, es su política en materia energética. Yo creo que es el único, de lo único que se salva. Y eso es loable. ¿A qué vamos? México fue en su momento, bueno, exportador de petróleo significativo y estaba integrada en nuestra industria petroeléctrica.
y también tenemos una industria petroquímica, los años 80, y a partir de los años 90 hubo un proceso de liberalización económica donde todo se privatizó, pero claro, quedó en manos del capital fundamentalmente norteamericano. Entonces, eso es una lucha de estados. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues cuando se intenta ahora en este sexenio, porque aquí es por sexenios, es presidencialista nuestro sistema, afortunadamente, sí, imagínate, el parlamentario desaparece el país, a recuperar la industria petrolera, se le acusa desde los grupos ecologistas es que usted nos quiere volver al pasado, usted nos quiere volver a hace 50 años, nos quiere volver a esa, bueno, sí, pero necesitamos gasolinas, necesitamos la producción de petróleo en nuestra industria petroquímica. Resultado, a lo que voy en conclusión, se desestructuró por completo nuestra industria petroeléctrica y tenemos 3 días con cortes intermitentes de luz de 6 de la tarde a 11 de la noche. ¿Por qué? Porque nuestra Comisión Federal de Electricidad, así se llama, nuestra empresa pública, nuestra unidad económica del Estado, que abastece energía eléctrica, depende en buena medida para producir electricidad del gas que nos hicieron importar de Estados Unidos, pero que nosotros no necesitamos porque México produce 5 veces más del gas que utiliza y lo demás lo quema, porque tenemos por fuerza de acuerdos que comprarlo con los Estados Unidos. Entonces, del gas tejano, cerraron la válvula por los problemas que ellos tienen, y razones políticas de Biden también, y dijeron, no les vendemos más gas. Bueno, eso fue una cosa tremenda, porque nos encontramos de un día al otro sin gas. O sea, ahí se tuvo que improvisar lo que se podía hacer, con lo que había de almacenaje, con lo que se tuvo que comprar otros buques, tanques de gas, pero imagínense, ese es el problema, ¿no? Que los ecologistas no piensan, y ese es el problema también con esos aspectos. Y por último, cierro en un segundo, cuando cierra el profesor Bueno el texto citando a Marco Aurelio, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque nos establece la diferencia, uno, entre esos problemas ecológicos, cosmológicos, que van mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer, de los problemas surgidos a partir de cuestiones antrópicas, pero también en el tiempo. De lo que va a pasar en 15,000, 20,000 años, ¿no? Lo que decíamos, no podemos saber nada, no tenemos idea absolutamente de nada. Y sin embargo, dice el profesor Bueno, la prudencia y la firmeza se tienen que aplicar en nuestro momento histórico, en este grado de acción en el que estamos, y en donde hay que ver, la conservación de nuestras capas basales. Esa es la clave. Ya no es la perspectiva ecológica, o ecologista, sino de la conservación de nuestra capa basal. Y recuerdo esto, el profesor Bueno, en aquel discurso que da, cuando se intentaba cerrar, y de hecho se hizo así, el Plan Energético Nacional en las cuencas mineras justamente de Asturias, y que el profesor Bueno va en un mitin y defiende ahí la necesidad de mantener la producción de carbón. Y dice el profesor Bueno, hasta que te encontremos formas superiores energéticas. Ah, qué diferencia. Yo creo que esa es la clave. Me callo, eso es todo. Gracias, Alberto. Sí, pero bien, bien. Muy bien. Muy bien, pues si queréis la última ronda, Marcelino y Iván y Rafael, para poner un colofón o matizar lo que se ha dicho. Nada, yo poco más decir que estoy plenamente de acuerdo y que la perspectiva basal es la perspectiva, como dice Axel, ¿no? Que la perspectiva basal es de la sociedad política, es la perspectiva que permite ser crítica con estos modelos como nematologías. Y ahí cierro. No, pues yo suscribir una vez más lo que ha dicho Marcelino. Pienso lo mismo al respecto. Y nada, recomendar que se lea a la gente el texto, que para eso está plenamente disponible en la red. Es una herramienta para abordar problemas que están absolutamente presentes y que nos atañen a todos en nuestra condición humana, pero sobre todo en nuestra condición política, porque es lo que en realidad somos, ¿no? Leerlo todo el mundo. Pues vamos, yo de una cosa que no hemos hablado, que es lo que termina Bueno con la intemperie. Yo ahí recomendaría una película española de Benito Zambrano, que el año pasado dieron un Oscar, de Intemperie, que está rodada en mi tierra, y a mí me gustó mucho porque iba conociendo todos los paisajes y los vocabularios. Y en relación a la intemperie, pues que no perdamos la escala, que España y Portugal juntos comemos 2 ciudades chinas, que es que no hay que darle más vueltas, que ya está. Eso es, pues muchas gracias a todos. En gran parte este
teatro crítico constata lo que se ha tratado en otros teatros críticos en otras esferas, como es en el ámbito de la educación, en el que ciertas ideologías o nematologías tratan de recubrir, ¿no?, el presente en marcha, como son los derechos humanos, ¿no?, y aquí el ecologismo, y siempre hay un factor ahí oscuro que es el del hombre, la humanidad, y siempre se presentan esa dialéctica de imponer esa ideología en unos ámbitos de una manera muy sutil, muy políticamente correcta, tanto en el ecologismo como en ámbitos como el de la educación, pero que luego se constata, como habéis hecho en vuestras intervenciones, que, bueno, pues que hay miles de millones de personas que viven en países que no están al son de esas ideologías y esas nematologías, y eso rompe la baraja completamente, ¿no? Y eso, por lo menos detectar esa dialéctica es fundamental para empezar a dar un pequeño paso en firme. Agradeceros vuestra participación, vuestra presencia. A ti. Siempre me alegro mucho de veros a todos y de saberos que estáis bien. Pues un abrazo y un saludo a todos. Igualmente, un placer. Un saludo a todos. Hola, ¿qué tal todos? Bien, ¿qué tal? Fíjate la barba, Alberto, tío, es que sin barba no te... El avatar sin Tantos barba. años y yo te veo raro. Es que desde que estoy en teatro crítico me he civilizado, entonces ya la institución del afeitado está en mí. La otra era la versión rústica, bárbara. Ahora ya que tengo un perfil público, pues ya tengo que civilizarme un poco. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pinche mexicano? ¿Dónde anda? ¿Cómo está, Alberto? Discúlpenme, mi internet. Hola, Axel, ¿qué tal? Marcelino, Iván, ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? ¿cómo están? Gracias, Mari, como siempre. Gracias, María. Hasta otra. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós.